Si nos están visitando por primera vez o están viendo en línea, mi nombre es Steven Martins y sirvo como pastor de Sevilla Chapel y también como director del Cántaro Institute. Bueno, la mayoría de ustedes que están acá ya saben que estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual es el fundamento doctrinal de nuestra iglesia y de nuestra denominación bautista reformada. Y hemos pasado ya de la introducción de la confesión al capítulo 4, y el capítulo 4, que tiene que ver con la creación, la doctrina de la creación, nos ha brindado la oportunidad de profundizarnos un poco más en la apologética creacional. Bueno, la semana pasada vimos el primer párrafo o sección 4.1 en nuestros libros de la confesión, la cual se refería a la creación del mundo, por qué fue creado todas las cosas y cuánto tiempo tomó para traer la creación a la existencia. Observamos la forma correcta de interpretar el libro de Génesis, que es de particularmente interpretar Génesis 1 a 3 como una forma literal. Observamos la alternativa secular que incluía la evolución darwiniana y la teoría geológica del uniformitarianismo, y también los intentos y síntesis de muchos cristianos que han intentado reconciliar Génesis con la ciencia secular. Y al final explotamos las fallas de esta síntesis y también reafirmamos el relato de la creación de Génesis como siendo en 6 días literales de 24 horas cada día, y algunas de las formas en que podemos verificar lo que enseña la palabra de Dios. Si no estuviste con nosotros la semana pasada, puedes ir a nuestro canal de YouTube para ver el video, y lo podrías notar que en comparación con nuestros otros estudios anteriores, el video de la semana pasada ha sido editado para incluir varias más ilustraciones de video para ayudar con el aprendizaje, particularmente en las áreas más complejas y más densas. Entonces estoy seguro que no solamente podrías disfrutarlo, sino también si tienes jóvenes en su hogar, también lo podrían disfrutar. Esta noche estamos viendo el párrafo 2 o sección 4.2 de la Confesión Bautista de 1689, y dice lo siguiente. Este es el texto que va a abrir nuestro tema para esta noche. Dice: después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Bueno, comenzamos mirando la primera parte del párrafo, o esta sección 4.2, en lo que dice que después de haber creado a todas las demás criaturas, Dios creó al hombre. ¿Y en qué día? En el 6º día, según el relato de la creación de Génesis. Y Dios distingue aún más a la humanidad como compuesta de 2 sexos, masculino y femenino. Encontramos esto en Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el principio, y no más adelante, sino desde el principio, Dios deja bien claro que solo hay 2 géneros. Y que esos géneros están determinados por la constitución biológica de la criatura. No está determinado por los sentimientos, lo que siente uno, no está determinado por la sociedad o por las opiniones individuales, está determinado por la constitución biológica de la criatura. Un hombre es un hombre debido a su biología, y una mujer es una mujer debido a su biología. Y el significado de sus seres creados encuentra su raíz en el Dios creador. En nuestra cultura actual, la opinión predominante es que hay múltiples géneros.
y que no están determinados por nuestra constitución biológica. Pero la razón por la que esta idea ha tomado prominencia en nuestra cultura del occidente es porque el público se ha desconectado con Dios. Y lo que quiero decir es que han abandonado a Dios, se han rebelado contra Dios y contra su orden creado. Y en su autonomía pecaminosa, en su independencia, han tratado de redefinir la realidad. Y como consecuencia de esta redefinición, de esta ilusión, lo que estamos presenciando actualmente es el colapso del orden social de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, hombres que afirman que pueden tener periodos o embarazos porque se identifican como mujeres. Hay individuos que ahora usan pronombres de género neutro porque no desean ser identificados de acuerdo con su constitución biológica. En otras palabras, tenemos una guerra contra todo lo que Dios estableció. Porque lo que Dios estableció en su creación presupone a Dios de todas las maneras posibles. Bueno, no estamos hablando de la sexualidad esta noche, pero el texto nos permite tocar un poco sobre este tema. Y la Biblia es clara en que solo hay hombre y mujer. Además, el concepto de género como distinto del sexo biológico es algo novedoso y fue introducido como resultado de la revolución sexual. Fue introducido, de hecho, por primera vez por el psicólogo John Money en 1955 y más tarde impulsado en la década de 1970 por académicos feministas, y hoy en día sigue siendo desarrollado por el movimiento del LGBTQ. Y con el tiempo los niños de la revolución sexual lo han empujado más allá, dividiendo los dos géneros tradicionales de masculino y femenino en una cantidad innumerable de géneros que hace que la realidad sea aún más confusa y sin ningún significado objetivo. El punto es que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. No hay una tercera alternativa a los dos sexos. Y el género no puede entenderse como independiente y separado de la constitución biológica de uno. La segunda frase del párrafo, para seguir adelante, nos dice que el hombre fue creado con almas racionales e inmortales. Entonces ya aprendimos que Dios creó al hombre, vemos esa distinción de masculinidad y feminidad. Y nos dice que también Dios creó al hombre con almas racionales e inmortales. Y lo que eso significa, en primer lugar, es que Dios nos creó con la capacidad de razonar, con la capacidad de comprender, de pensar, de conceptualizar, de analizar, de reflexionar, etc. Somos seres racionales. No somos seres solamente racionales, no abrazamos el concepto de la ilustración. Somos racionales, pero somos más que racionales. Pero aquí nos deja bien en claro que podemos participar en un nivel de pensamiento que transciende cualquier otra criatura viviente en la tierra. En segundo lugar, tenemos almas inmortales. Pero necesito aclarar lo que se entiende por inmortal, esa palabra inmortal, porque a menudo se malinterpreta. Algunos creen que tenemos almas inmortales en el sentido de que nuestras almas no pueden morir. Y esta idea que nuestras almas no pueden morir se originó en los antiguos filósofos griegos, principalmente Platón y Aristóteles. Según el pensamiento platónico o de Plato, el alma no puede ser destruida, pero el cuerpo sí. Y por lo tanto, el alma pasará a vivir por una eternidad. Muchos
cristianos tienen esta perspectiva de la inmortalidad del alma, porque los padres de la iglesia temprana, después de los apóstoles, habían introducido conceptos filosóficos griegos en la enseñanza y comprensión de las escrituras. Y eso explica lo que sigue después, es el escolasticismo medieval, lo cual la Iglesia Católica Romana todavía cree hoy en día, todavía lo abraza. Y para resumir lo que es ese movimiento de pensamiento, el escolasticismo medieval, en su forma más simple, es decir, los escolásticos creen que la Biblia aborda las verdades espirituales y que la filosofía natural aborda las verdades que no se consideran espirituales. Y en este sentido, el apóstol Pablo y Platón son maestros válidos independientemente del hecho de que tenían diferentes cosmovisiones. Pero este concepto griego de la inmortalidad del alma, que el alma nunca puede morir y que existe eternamente, no es lo que enseña la Escritura. En primer lugar, nuestros cuerpos son mortales. Y eso no se puede negar, todos reconocemos eso, todos morimos. Nuestras almas, sin embargo, que debe entenderse en el mismo sentido que la palabra espíritu, y eso cubrimos unas semanas atrás, que no somos seres que tienen tres componentes de cuerpo, alma y espíritu. Según el hebreo y también el griego de la Biblia, somos compuestos de dos partes, cuerpo y alma. Y esa palabra que usted a veces se traduce a espíritu, cuando se habla del espíritu del hombre, es la misma palabra para alma. Entonces, ¿dónde se encuentra el problema? El problema se encuentra en la traducción tanto en inglés, también en el español. Pero en el inglés original, incluso cuando salió el King James Bible, pero incluso antes con el William Tyndale, se encuentra que la palabra que se usaba era alma. Entonces nosotros, para dejar en claro, somos compuestos de dos partes, cuerpo y alma. Entonces nuestras almas o viven en Cristo y tomarán un nuevo cuerpo el día de la resurrección cuando Cristo regrese, o morirán y sufrirán por una eternidad. Pero la muerte en este sentido espiritual no significa aniquilación o la desaparición de la existencia. Apocalipsis 21, versículo 8, por ejemplo, se refiere al lago de fuego como a la muerte segunda para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y que sufrirán ahí por una eternidad. Sus almas continuarán, pero en un estado de muerte. Entonces, realmente no se puede decir que el alma es inmortal si puede sufrir la muerte. Pero en la muerte, el alma persiste. En contraste, sin embargo, aquellos que están en Cristo, como nosotros, viviremos por una eternidad en la presencia de Dios, en la nueva tierra y con cuerpos glorificados. Se les da la verdadera inmortalidad del único que es inmortal. Considera lo que Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, hablando de Dios, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Solo Dios es inmortal, lo que significa que Dios no puede morir. Y para aquellos que están en Cristo, se nos dice que al final, en la culminación de la historia, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestras almas, por lo tanto, no son creadas inmortales, en el sentido de que no pueden morir. Las escrituras de hecho enseñan que el alma puede morir y que esto es a causa del pecado. ¿Por qué entonces la confesión usa la palabra inmortal en referencia a la humanidad en general? Que Dios creó
el alma del hombre inmortal. Porque en el momento de su escritura, cuando formaron y articularon la confesión, una perspectiva predominante en esos tiempos era que el alma fue aniquilada de la existencia cuando moría. Si estaban en Cristo, entonces seguían por una eternidad. Pero si no estaban en Cristo, morían y fueron aniquilados. Y esto no era una verdad bíblica. Por lo tanto, la confesión usa el término inmortal para decir que el alma del hombre no puede ser aniquilada de la existencia, sigue existiendo, continua, incluso en la muerte espiritual. Y esto obviamente nos lleva al tema de lo que sucede cuando morimos, pero tendremos que guardar ese estudio para cuando lleguemos ahí en la confesión. También debo agregar, antes de continuar, que nuestras almas ciertamente no son eternas, porque la eternidad significa que no tenemos principio ni fin. Y la verdad es que sí tenemos un principio. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora pasemos a la siguiente parte de la confesión. Yo sé que tal vez ya cubrí unos temas un poco complejas, y si tienen preguntas pueden escribirlos y ya después del estudio trataré de responderlos. En la siguiente parte de la confesión, en el párrafo de nuestra sección 4.2, se nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y verdadera santidad, teniendo la ley de Dios escrita en nuestros corazones, así como el poder de cumplir la ley, aunque no sin el potencial de desobedecerla. En otras palabras, fuimos creados a imagen de Dios, es decir, fuimos creados para ser como Dios, tanto como la criatura podría ser. Ya hemos tocado esto antes en nuestros estudios anteriores, pero lo voy a tocar de nuevo para como una revisión. Dios es el creador, nosotros somos las criaturas, y esa distinción de creador y creación siempre va a persistir. Pero siendo como Dios, tenemos una voluntad. No somos robots, no somos preprogramados. Y a diferencia de nosotros hoy en día, en el que nuestras voluntades están influenciadas por el pecado, y aquellos que no están en Cristo, cuyas voluntades están esclavizadas al pecado, Adán y Eva no tenían tal impedimento para su voluntad. Su voluntad era verdaderamente libre antes de la caída. Ahora, he abordado previamente lo que significa ser creado a imagen de Dios, y no en esta serie de 3 partes sobre la creación bíblica, pero sí en la serie de la confesión en su conjunto. Pero es relevante que tocamos esto porque tiene mucho que ver cuando hablamos sobre el origen de la humanidad y lo que la ciencia secular tiene que decir sobre el asunto del origen de la humanidad. La semana pasada hablé sobre cómo algunos cristianos han tratado de sincretizar el relato de la creación del Génesis con la evolución, produciendo como resultado la posición de la evolución teísta, la cual puede tomar cualquiera de sus 3 formas comunes, que si recuerdas fueron ortogénesis, nomogénesis y una forma modificada de nomogénesis. Y ortogénesis es la creencia de que Dios dirigió el proceso evolutivo. Nomogénesis es la creencia de que Dios estableció la naturaleza con las leyes necesarias para producir vida por sí misma. Y una forma modificada de nomogénesis es la creencia de que Dios no solo estableció la naturaleza para traer vida por sí sola, sino que también sostiene la naturaleza con cada momento que pasa. Bueno, no sé si se han enterado o no, o si están conscientes, pero la evolución teísta, esa teoría, esa postura de interpretación de la palabra, se ha vuelto más frecuente en las universidades y en nuestros seminarios cristianos.
Y los principales intelectuales, los líderes intelectuales cristianos, se han convertido en evolucionistas teístas. Y un factor importante de por qué se han convertido en defensores y propagadores de la evolución teísta es porque de lo contrario no habrían llegado a donde están académicamente. Ante los ojos del mundo, particularmente en la esfera de la academia, no habrían llegado a ser ampliamente respetados si hubiera mantenido una posición creacionista bíblica, que es decir, una interpretación literal del principio de Génesis. N.T. Wright, por ejemplo, que es muy influyente y respetado, una vez hizo la siguiente declaración. Y dice: así como Dios eligió a Israel del resto de la humanidad para una vocación especial, extraña y exigente, así tal vez lo que Génesis nos está diciendo es que Dios eligió un par del resto de los primeros homínidos por una vocación especial, extraña y exigente. Y esta pareja, llamada Adán y Eva si quieres, iban a ser los representantes de toda la raza humana. Hay varios ejemplos más para considerar. Timothy Keller, que recién falleció y está con el Señor, era también un evolucionista teísta. También hay James K.A. Smith, que es bien respetado dentro de los círculos reformados, y él escribió en su artículo ¿Qué se pasa sobre la caída? ¿Qué se para sobre la caída? En inglés es What Stands on the Fall. Él escribe: de este proceso evolutivo surge una población de homínidos que han evolucionado como animales culturales con sistemas sociales emergentes, y es esta población temprana de, digamos, 10,000 la que constituye nuestros primeros antepasados. Cuando tal población ha evolucionado hasta el punto de exhibir características de conciencia emergente, aptitud relacional y mecanismos de voluntad, en resumen, cuando estos homínidos han evolucionado hasta el punto de exhibir capacidades morales, nuestro Dios creador entonces elige a esta población como su pueblo del pacto. La creación de la humanidad en esta imagen es la primera elección, la primera de muchas, como Noé, Abraham, Jacob, etc. Se te muestra los diferentes modos de síntesis de lo que enseña la palabra y lo que enseña la ciencia secular. Y podría citar varios más, pero el punto es este. La evolución teísta se ha entrado por la puerta de la iglesia y ha estado sucediendo en las universidades y seminarios. No es de extrañar entonces cuando nuevos pastores llegan a los púlpitos de las iglesias predicando interpretaciones alternativas de Génesis 1 y 2 y 3. Porque se les ha enseñado a usar la ciencia secular como una lente interpretativa para entender las escrituras. Como la ciencia secular fuera una autoridad máxima, infalible. Pero ¿cuántas veces se ha equivocado la ciencia secular? ¿Cuántas veces se ha corregido la ciencia secular? ¿Cuántas veces se han revisado las teorías científicas seculares? En lugar de permitir que la palabra de Dios hable por sí misma, en lugar de referirnos a la palabra como la única lente autoritativa por la cual interpretamos la creación, hemos permitido que el mundo imponga sus propias teorías antitéticas, es decir, contrarias, teorías que se basan enteramente en especulaciones y hipótesis infundadas. No estamos hablando de la ciencia empírica. Nosotros como cristianos no estamos anti-ciencia, no estamos hablando de la ciencia observacional, de lo que se hace en los laboratorios. Estamos hablando de la ciencia histórica, que es completamente especulativa. Si queremos hacer bien la ciencia histórica, necesitamos hacerlo bajo la luz y la verdad de las Escrituras. No estamos ahí para observar la creación en su amanecer. No estamos ahí en el principio del tiempo para hacer la ciencia empírica, para hacer ciencia observacional. Pero Dios sí estaba ahí.
Y aunque las escrituras pueden no ser un libro de texto de ciencia, y de hecho no es, sí nos proporcionan los parámetros necesarios, las presuposiciones necesarias para entender el mundo por lo que realmente es. Ahora, hay serias implicaciones al adoptar la evolución teísta. Y discutí algo de eso la semana pasada con respecto a la muerte y la enfermedad existiendo antes de la caída. Lo cual no tiene sentido, dado que Dios declaró que su creación era buena. Y de hecho Jesús vino para rescatarnos del pecado y también de los efectos del pecado, que incluye la enfermedad y la muerte. Y si de hecho tomamos la posición de la evolución teísta, entonces ¿de qué fue el propósito del sacrificio de Cristo? Sin embargo, antes de que pueda discutir una de las implicaciones más preocupantes, aunque hay varias, primero quiero explicar por qué la teoría propuesta de la evolución del hombre es totalmente errónea. Y yo sé que ustedes no lo creen, yo sé que ustedes ya lo rechazan, que entienden que esto es una ilusión, es una mentira, pero es importante entender por qué. Y tener un buen conocimiento para poder también explicar a nuestros hijos, hijas y otros que están creciendo y aprendiendo. Lo que expliqué la semana pasada, por ejemplo, fue que para que la evolución tuviera lugar de acuerdo con la ciencia secular, se tenía que proporcionar una fuente de información genética. Un organismo unicelular que se convierte en un ser humano durante cientos de millones de años implica que se tuvo que agregar nueva información genética al ADN de la célula. Pero las mutaciones genéticas no pueden crear nueva información. La mutación genética se ha observado hoy en día como el reordenamiento de la información genética que ya ha estado ahí, o la pérdida de información genética, nunca la adición o creación de información genética. Y aquí es donde los evolucionistas teístas afirman que Dios introdujo la información genética necesaria. Dios es la respuesta. Pero en ninguna parte de las escrituras encontramos apoyo para la evolución. Y todo lo que la ciencia secular ha propuesto en cuanto al origen de la vida ha sido, en el mejor de los casos, ciencia ficción. Habíamos también hablado de encontrar formas transicionales en el registro fósil desde la época de Darwin, porque Darwin decía que los descubrimientos de estas formas transicionales serían la prueba para su teoría, pero hasta el día de hoy no lo hemos encontrado. No hemos encontrado formas transicionales de cualquier especie, de cualquier género. Nada para conectar criaturas, por ejemplo, que se parecen a simios con el hombre moderno. Un descubrimiento particular que empujó la evolución a la primera línea de la cultura y en cada aula, universidad y museo fue el de Lucy. No sé si lo conocen, no sé si conocen el caso de Lucy, pero es bien famoso. Hoy en día se cree que ese descubrimiento es la forma de transición más cercana que tenemos, pero de hecho no es una forma transicional. Un supuesto antepasado de la humanidad, pero te sorprenderá cómo la evidencia, en este caso los huesos de Lucy, puede enmarcarse de tal manera que se ajusta a una teoría especulativa. En el libro Lucy, The Beginnings of Humankind, Donald Johanson, que era paleontólogo, relata cómo descubrió a Lucy. El descubrimiento es de una supuesta hominida hembra que ocurrió en Adar, en el centro del desierto de Afar, en Etiopía. Y las condiciones bajo las cuales lo descubrió parecen sospechosas, según lo que leemos en el libro. Habían pasado meses inspeccionando diferentes localidades en busca de fósiles. E incluso dos expertos que en esos tiempos andaban con el nombre los Leakeys, eran expertos bien famosos. Ellos visitaron el campo y no encontraron nada de gran importancia. Y un día, de hecho el día después que se fueron esos expertos,
Johansen dice en su diario que se sentía afortunado, que tenía como buena suerte. Entonces fue a una localidad con un amigo, una localidad específica, donde encontraría los restos de Lucy. Era como si supiera exactamente a dónde ir hasta el más mínimo detalle. Ya sea que la evidencia fuera plantada o falsificada, la academia nunca lo consideró porque habían encontrado lo que necesitaban para impulsar la teoría de la evolución. Pero al final, ya sea si eso es cierto o no, no quita cómo se retrata la evidencia. Supongamos que Johansen encontró huesos fosilizados reales y eso parece ser el caso a pesar de la sospecha bajo la cual se hizo el descubrimiento. Pero antes de llamarlo homínido, que presupone una conexión genética con el hombre moderno, llamámoslo una criatura parecida a un simio, así lo vamos a llamar, una criatura parecida a un simio. ¿Cómo sabemos que esto es un homínido? ¿Por qué no puede ser otra especie de simio no relacionada con la ascendencia del hombre? ¿Has visto cómo Lucy ha sido retratada en museos y libros de las ciencias? No sé si la han visto. Ha sido retratado con rasgos humanos, especialmente su rostro. Pero dígame, ¿los fósiles muestran cómo se ve la cara? Claro que no. No te dicen cómo era la cara. No de manera tan detallada, al menos. ¿Por qué no podían hacer que Lucy se pareciera más a un chimpancé, a un gorila, a un orangután? Y no me refiero específicamente a estas especies, solo el género, a su género de simio. La razón por la que las ilustraciones de Lucy no se ven así es porque los que enmarcan la evidencia quieren que creas que ella es nuestra antepasada. Están presuponiendo la evolución como verdadera y por lo tanto enmarcan la evidencia de esa manera. Pero quita esa presuposición, elimina la noción de evolución, esa presuposición de la evolución, y la ilustración debería darte una especie particular de simio que no existe hoy en día. Cada espécimen fosilizado de supuestos homínidos puede ser examinado y comparado con nuestra anatomía humana. Este espécimen nos muestra bien claramente, en base a la estructura ósea, que lo que estamos viendo son simios, no ancestros humanos. Ahora, si alguna vez tienes tiempo y estás pensando en ir en vacación o viajar a Estados Unidos, considera visitar la exhibición de Lucy en el Museo de la Creación en Petersburg, Kentucky. Cindy y yo hemos estado 2 veces. Encontrarás mucho que expondrá la presentación naturalista de Lucy y la teoría detrás del origen del hombre. Y ahí muestran cómo sería Lucy según la estructura de sus huesos y se parece bien claramente como un simio. Ahora, la evolución del hombre presenta una serie de problemas. Y esto queda claro ya en la publicación de Charles Darwin del origen de las especies. Por ejemplo, es posible que te sorprenda escuchar que la evolución es lo que proporcionó una justificación científica para el racismo. Si el racismo existía antes de Darwin, la verdad es que sí existía antes de Darwin, pero nunca se basó en una razón científica hasta que la teoría de la evolución entró en la escena. Mira, el término racismo presupone la teoría evolutiva porque dice que la raza humana no es una, son varias, diferentes razas. Ernst Haeckel, el biólogo alemán, planteó la hipótesis de la teoría de Darwin de que el origen del hombre no puede rastrearse a una sola unidad familiar, sino más bien a múltiples puntos de origen, énfasis en la palabra múltiples. Según Haeckel, los seres humanos no son hijos de Adán y Eva.
sino que se puede dividir en 10 razas diferentes, de las cuales el caucásico fue considerado el más alto y superior, es decir, la raza blanca. En su libro Raza, Racismo y Ciencia, los académicos Jackson y Weidman escribieron lo siguiente. Cuando el Beagle llegó a Tierra del Fuego, el Beagle es el barco donde viajaba Charles Darwin, en el extremo sur de América del Sur, Darwin quedó asombrado y horrorizado al ver a los salvajes que salieron corriendo al encuentro de la embarcación. Fue sin excepción, escribió en su diario del viaje, el espectáculo más curioso e interesante que jamás había visto. No podría haber creído cuán grande era la diferencia entre el hombre salvaje y el civilizado. Es más amplio que entre un animal salvaje y domesticado, en la medida en que en el hombre hay un mayor poder de mejora. Cuando los fueguinos civilizados volvieron a sus formas salvajes, Darwin estaba convencido de que los hábitos raciales y las naturalezas raciales estaban arraigados y eran básicamente inmutables. Su clara inferioridad era permanente. Todo lo que quedaba de la evolución racial para Darwin fue el exterminio de las razas inferiores por las razas superiores. Aunque se puede demostrar que la idea multirracial, es decir, que somos de diferentes razas, es anterior a la teoría de Darwin, todavía se considera un fenómeno moderno. El debate anterior a Darwin en relación con nuestro origen en el sentido en el ámbito público fue principalmente entre monogénesis y pologénesis. La Enciclopedia de Filosofía de Stanford explica esto de manera simple. Monogénesis se dirigió a la historia bíblica de la creación al afirmar que todos los humanos descienden de un ancestro común, tal vez Adán del libro del Génesis. La poligénesis, por otro lado, afirmó que diferentes razas humanas descienden de diferentes raíces ancestrales. Por lo tanto, la primera posición sostenía que todas las razas son, sin embargo, miembros de una especie humana común, mientras que la segunda veía a las razas como especies distintas. Sin embargo, cuando se trataba de Darwin, él fue el que estableció la teoría científica para el origen del hombre, cuando antes no había nada más que especulación. En otras palabras, fue Darwin que proporcionó una base científica para el racismo. Consideramos, por ejemplo, el hecho de que la teoría darwiniana sirvió como base ideológica para todo el movimiento nazi alemán en la Segunda Guerra Mundial. El erudito Jerry Bergman escribe, casi todos los líderes nazis fueron esclavizados a las ideas y ideales darwinianos. Y casi todos se opusieron firmemente al cristianismo en la medida en que finalmente quisieron erradicarlo de Europa. Eso condujo al mayor holocausto en la historia de la humanidad. Si quieres más información, el libro de Bergman se llama Hitler and the Nazi Darwinian Worldview, pero está en inglés. No sé si lo van a sacar más adelante en español. Además, desde la década de 1930 hasta la década de 1960, el Chicago Field Museum presentó una exhibición llamada Razas de la Humanidad, que consistió de más de 100 estatuas diferentes de bronce y piedra que representaban tipos raciales de todo el mundo, diferentes razas del hombre, esencialmente de diferentes raíces o líneas de evolución. Al adoptar la teoría darwiniana, nos vemos obligados a hacer preguntas como qué raza en particular es la más evolucionada. ¿Qué raza es la más superior? ¿Cuáles son los indicadores para determinar el progreso o la regresión de una raza en particular? ¿Quieres saber lo que los ateos tienen que decir sobre nuestros derechos humanos en el occidente? Ya que hemos estado hablando sobre el racismo y todo eso. Estoy parafraseando, pero eso es lo que tenían que decir. Que hoy tenemos derechos humanos
inviolables, que ellos mismos aprecian, no por la evolución, es decir, no por la teoría de la evolución, sino por la cosmovisión judeo-cristiana que enseña que fuimos creados a imagen de Dios. Si el occidente se hubiera desarrollado de acuerdo con los principios de la evolución darwiniana, viviríamos en un mundo muy diferente, un mundo muy cruel, desprovisto de compasión, simpatía y caridad. Los enfermos queríamos tal vez deshacer de ellos porque pueden corrompir nuestro código genético como raza humana. El antes obispo de Rochester, Michael Nazir Ali, escribió en su libro El Cristo Único Universal que incluso los filósofos agnósticos han dicho que al final las nociones de dignidad humana inherente dependen de la visión judeo-cristiana de que los hombres y las mujeres han sido creados a imagen de Dios y que esto nunca se les puede quitar. Es decir, que nunca se puede quitar el crédito que nuestra cosmovisión, la verdadera bíblica, nos da el base para los derechos humanos. Es la palabra de Dios la que enseña que el hombre es creado a imagen de Dios. Y es por esa virtud que todos somos creados iguales. Como leemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. A diferencia de la cosmovisión darwiniana, que proporciona la base para la discriminación étnica y el prejuicio, es decir, el racismo científico, porque antes de eso el racismo se basaba en suposiciones sin fundamentos, la dignidad humana se estableció desde el principio en el orden creacional de Dios. Esto se afirma en los 10 mandamientos. Eso fue afirmado por Jesús cuando aborda los 2 mandamientos más importantes, que es amar a Dios con todo nuestro ser, y el segundo de los cuales se refiere a cómo debemos tratarnos unos a otros. Jesús no dijo que la gente debía tratar a los judíos mejor que a los gentiles, o para usar un ejemplo moderno, ni a los blancos mejor que a los morenos. Ambas formas de discriminación están mal. En cambio, Jesús enseña, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, versículo 31. ¿Quién es tu prójimo? Literalmente todos. El de Asia, el de Brasil, el de Sudamérica, el de Centroamérica, el de Oceania. Ya puedes ver que al adoptar la verdad bíblica del creacionismo, que es decir, la interpretación literal, como vimos la semana pasada, de Génesis 1 y 2 y 3, afirmamos el valor y los derechos inherentes de cada persona. Los derechos de los no nacidos, los derechos de los ancianitos, que nuestro gobierno está de gran apura de poder quitarse, deshacer de ellos a través de la eutanasia. Es la verdad bíblica, la doctrina de la creación de Dios, que nos forma el base para los derechos inherentes de cada persona. Pero si lo rechazamos, al rechazarla por la alternativa secular, o los intentos de síntesis, como hemos visto de N.T. Wright y James K. Smith y Timothy Keller, lo que hacemos es quitamos los derechos del hombre y no logramos comprender y discernir el valor de la vida humana, incluso también la palabra de Dios, para tener sentido.
He dicho mucho, pero necesito y será nuestro tiempo juntos para tener suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Pero de acuerdo con la revelación bíblica de Dios, Dios creó todas las cosas y creó al hombre y a la mujer a su imagen. Él ha puesto la ley en nuestros corazones y por esa virtud sabemos que nuestro Dios creador existe porque lo presuponemos en nuestra vida y pensamiento. Vivimos de tal manera que presuponemos las leyes de la naturaleza, la ley de las lógicas, la ley de física, la ley naturales, y sabemos que hay un Dios detrás de eso porque de dónde más pueden venir estas leyes. No pudieron existir o salir de la nada, o más en particular dentro de un universo gobernado por el caos como cree el naturalista. Si buscamos entender la realidad por lo que realmente es y interpretar las evidencias de nuestro mundo por lo que realmente son, necesitamos verla no de la ciencia secular, sino más bien desde la lente de las Escrituras. Porque será entonces que entenderemos las evidencias creadas de Dios. Y de nuevo, nosotros no somos anticientíficos, no somos anticiencia. Incluso hay muchos cristianos que hicieron gran logros y descubrimientos científicos en nuestra historia. Galileo, el que también inventó la máquina del MRI en los hospitales, fueron cristianos. Hay una gran cantidad de cristianos. Y ellos pudieron entender y estudiar la creación bajo la luz de las Escrituras. Y la razón que podemos entender estas evidencias creadas de Dios desde ese lente de las Escrituras es porque todo lo que existe en nuestro mundo vino del poder y la voluntad creativo de Dios. Es en la doctrina bíblica de la creación que podemos entender el origen y el significado del hombre. El fundamento de la moralidad humana. La moralidad no es algo que salió de la nada o como parte del proceso evolutivo. La moralidad, para ser objetivo, tiene que ser enraizado en la persona de Dios. Y lo que veremos la próxima semana es el propósito creado y el destino del hombre, también conocido como el mandato cultural a la luz de la gran comisión. Entonces yo sé que cubrí mucho, no hubo tiempo suficiente para cubrir todo, pero si tienes alguna pregunta, por favor, este es el tiempo que vamos a disponer para eso, pero oremos primero y abrimos para preguntas.